ahora me voy hasta Sonora, porque ya fuera de WhatsApp, le quiero no solamente ofrecer toda mi solidaridad, sino decirle a Beatriz Aldaco que no está sola, que la conozco y sé que no se va a dejar, y que no me sorprende que se vengan campañas de odio en su contra, de golpeteo político en su contra, porque cuando se hacen las cosas bien, y yo sé que está haciendo las cosas bien Beatriz Aldaco en el Instituto Sonorense de Cultura, es normal que los perros ladren. Y lo digo con toda la responsabilidad. Saludo con mucho gusto y le agradezco su paciencia generosa a nuestra amiga Beatriz Aldaco, escritora, directora del Instituto Sonorense de Cultura y miembro de esta familia sin censura. Te abrazo a la distancia, Beatriz. Gracias por aguantar a esta hora, porque creo que es importante la denuncia. Claro que sí. Buenas tardes y muchas gracias, Vicente, por tu solidaridad, por tu cariño, también por el cariño de tu equipo, por el programa, por el espacio. Como ves, estoy contenta, o sea, estoy bien, no hay ningún problema mayor cuando sabe uno que está haciendo las cosas de manera correcta, que está cumpliendo con el compromiso que en este caso me designó el gobernador del estado, Alfonso Durazo. Entonces, quienes deben de tener problemas y quienes deben tener la conciencia intranquila, si es que tienen conciencia, son quienes calumnian, quienes tratan de perjudicar, quienes tratan de ofender, de desprestigiar a las personas con base sobre todo en mentiras, en suposiciones. Quiero contextualizar y decir que así como en el contexto nacional ocurre este fenómeno de las fake news y de las calumnias a las que ya estamos acostumbrados, desafortunadamente, yo el otro día ponía en mi Facebook que Goebbels ya no les funciona, ya no les está funcionando. La gente, gracias paradójicamente a tanta mentira, pero sobre todo a que hemos denunciado esas mentiras, se ha empoderado y ha aprendido a buscar la información de otra manera, con las fuentes correctas, con buena intención, pero esto que ocurre en el contexto nacional pasa también en las entidades de la República, sobre todo en aquellas gobernadas por Morena, como es el caso de Sonora, en general por la Cuarta Transformación. Todo el noroeste está pintado de guinda, el noroeste de México, pero considero yo que Sonora es el estado, no porque yo esté aquí, pero considero yo que Sonora es el estado líder en estos 4 estados, 4 entidades que están gobernadas por gobiernos de la Cuarta Transformación por muchas razones, por la larga experiencia que tiene Alfonso Durazo, a diferencia de otros gobernadores y gobernadoras de esta zona, la larga lucha desde que renunció Alfonso Durazo a Vicente Fox, aquella carta famosa que escribió en 2014 de por qué renunció, que pues marca una línea importante, por lo menos en la política gubernamental en México. Claro. Luego viene 2006, luego viene 2012, y en todos estos procesos él juega por diputación, por una diputación federal, la tiene, luego por una senaduría la obtiene, y luego es gobernador del estado. Entonces eso hace que él se allegue de personas que sabe muy bien que son leales a la Cuarta Transformación. Y es en Sonora en donde ocurre que un instituto de cultura es atacado por una serie de personajes que tuvieron... Oye, sí. Beatriz. Adelante. Lo que está ocurriendo en Sonora es como la, entre comillas, la rebelión de los intelectuales, así como los Aguilar Camín, como los Krause, pero allá en Sonora. Fíjate que de alguna manera sí, no
al grado a como se ha visto de manera tan drástica esta división en el contexto nacional, no de esa forma. Yo no hablaría así, no podría compararlo, no lo podría comparar, pero sí, bueno, de alguna forma, ojalá fuera así, porque eso revelaría que hay un conjunto de personas que están en la oposición y que de alguna u otra manera han estado en la cultura y han hecho aportaciones en su momento en la cultura. Nadie puede negar que Gabriel Said hizo buenos libros, nadie puede negar que Roger Barthes en su momento hizo buenos libros, buenas publicaciones, en fin, no todos, pero estoy mencionando a los que yo leí en su momento y me parecieron muy buenos y creo que son importantes. No, acá es gente más bien aguerrida, peleonera, resentida porque no fue considerada, personas, reporteros, periodistas, promotores culturales que están enojados porque no tienen ya la cercanía con el gobierno a la que estaban acostumbrados. Oye, Beatriz, pero sí le echan ganitas a los adjetivos para referirse a ti. Por eso, claro. a eso me refería, dice, que dicen por ahí en lo que se publica que careces de pericia y liderazgo, se te acusa de exhibir comportamientos inapropiados, caprichosos, autoritarios y partidistas hasta el fanatismo. Es que ahí está el meollo del asunto. Informan de las respuestas meramente burocráticas y autocomplacientes de otros funcionarios. Válgame Dios, pues, ¿cómo te quieren? Pues afortunadamente hay muchos que sí, y muchas que sí están con nosotros, que entienden que esta administración, que entienden que ganamos y que ahora la política cultural es una política que está inscrita en los principios de la Cuarta Transformación y que la política cultural ya no es, en la política cultural actual ya no hay favoritismos, ya no hay derroche, ya no hay pago a periodistas como lo sabía para que alabaran las acciones de los funcionarios, entre los que me incluyo. Entonces están enojados porque no fueron considerados, porque imagínate, tenían 30 y tantos años en la administración de la cultura en Sonora, trabajando en las instituciones de cultura, sobre todo en el Instituto Sonorense de Cultura, o por lo menos han sido favorecidos por el instituto o habían sido apapachados por los directores anteriores, que fueron casi siempre del PRI y solo en un sexenio del PAN. Entonces te digo, este fenómeno se reproduce no solo en Sonora, debe ocurrir en todas partes en las que está gobernando por primera vez la Cuarta Transformación, no es privativo de Sonora. Ahora, el tema aquí de lo que se han colgado, digamos, es de algo tan simple que no lo puedes creer. Hay un museo, no sé si tú conozcas el Musas o sabes que existe el Musas. Sí. Si no sabes, bueno, tú sí sabes porque eres de Sonora, pero yo agradezco mucho a Humberto Musacchio, que escribía en Siempre, pero ahora lo ha hecho en Excelsior, por lo menos su columna en donde me ataca. Cada Siempre, la revista esa, Siempre la de siempre. La de siempre, esa revista. Bueno. Él escribe en Excelsior y lleva 4, bueno, ya sé cuándo va a salir el siguiente artículo en mi contra, lo hace cada 15 días. Cada 15 días lleva 4 artículos hablando de mi persona, hablando de la señora Aldaco, porque de pronto se le sale un poco lo machista y en lugar de decir maestra o simplemente mi nombre, se le sale lo de señora. Que normalmente eso ocurre cuando un hombre quiere minimizar la capacidad de una mujer que es una funcionaria pública, ¿no? Esto no es nuevo. Entonces se cierra este museo por que se va a remodelar, se va a impermeabilizar, se va a cambiar el sistema de aire acondicionado, se va a limpiar, etcétera. Se cierra por unos meses porque nos estamos sometiendo a los procesos administrativos a los que obliga la ley, como las licitaciones y demás. Entonces, están muy enojados porque él es muy amigo de un exdirector del museo que se llama Rubén Matiella, que está insistiendo, él insiste en querer regresar o en querer seguir teniendo influencia y poder sobre
el museo del que fue director y al que renunció hace 3 años en la pasada administración. Entonces, no se le incluyó a esta persona en la administración de la cultura en Sonora, está muy enojado y dice muchas mentiras, muchísimas mentiras, tremendas mentiras, como que la obra de la colección del museo está en riesgo, pero no dice por qué. Ha dicho Musacchio en su columna que el museo yo lo voy a cerrar, que yo lo estoy desmantelando, que no sé administrarlo, que desconozco de los procesos museográficos. El Instituto Sonorense de Cultura es un organismo que tiene 7 museos a su cargo, 7. Uno de ellos es el Musas, sí es el más importante, el más grande, el único de arte moderno. Tenemos 3 bibliotecas, tenemos 3 casas de la cultura, tenemos 3 orquestas, o sea, es un monstruo de instituciones muy, muy, muy grande. Entonces, qué casualidad que están centrados en el Musas, porque este exdirector del Musas, quienes han criticado esta situación de que se cierra para mejorar, se cierra para dar un mejor servicio al público en octubre, en septiembre o en octubre, y están enojados, o sea, no es nada concreto aquello por lo cual me están atacando. Sin embargo, han querido hacerme papilla, no han podido, yo me he defendido, he ido a los medios, voy a seguir haciéndolo. Cada mentira que digan voy a salir a desmentirla, tampoco me marcan la agenda. Porque oye, Beatriz, ¿y qué dice el gobernador? Digo, me imagino que se entera de esto, pero sigues respaldando tu trabajo, ¿no? Por supuesto que sí, tengo el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, él confía en nuestro trabajo, él confía en nuestro profesionalismo, él es miembro activo de la Cuarta Transformación, yo también. Cuando hablan de fanatismo, pues tú sabes a qué se refieren a que estamos a favor de la Cuarta Transformación, que estamos a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso no es ningún secreto, como no lo es cuando el gobernador Alfonso Durazo habla a favor de la 4T y a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hago yo y lo hacen otros funcionarios públicos, pero como el instituto es mediático y como hay una persona con mucha influencia, con un gran poder económico de esta persona, es un joyero que tiene muchísimo dinero aquí en Sonora y es amigo de personajes panistas y priistas, no reconocidos, sino muy conocidos en México, pues se ampara en eso y ataca, curiosamente, la mayoría de quienes me han atacado son hombres. Sí hay por ahí 1 o 2 mujeres, pero la mayoría son hombres, o sea, se han ido contra mi persona, y pues no han podido realmente acusarme de nada en concreto, más que de que se va a cerrar por 3 o 4 meses un inmueble para impermeabilizarlo, para limpiarlo, para restaurar la obra de la colección del museo que es necesario hacer, para reparar el elevador, para dar un mejor servicio a la gente. O sea, es tan simple como eso, o sea, tan sencillo como eso, y se abre de nuevo. ¿Me permites en esta solidaridad que te ofrezco sin regateos y en tu defensa, ¿por qué no decir? Miren, yo no niego a mis amigos y yo no